Mientras la esposa estaba en la UCI, la amante decía ser la nueva madre de los gemelos. Pero el resultado de ADN los dejó a todos en shock. La llovizna fina y persistente que caía sobre São Paulo aquella tarde de mayo parecía un velo grisáceo sobre la ciudad, un reflejo perfecto de la melancolía que se había instalado en el corazón de Isabela Moura. Desde el inmenso ventanal de su ático en Vila Nova Conceição, los rascacielos de Faria Lima se erguían como monumentos de cristal y acero, indiferentes a su soledad. Aquel apartamento, que debería ser el clímax de un cuento de hadas, se había transformado en su prisión dorada. Casada desde hacía 5 años con Ricardo Andrade, el magnate detrás del imperio de Andrade Construções, Isabela conoció un amor que parecía sacado de una película. Ella se había enamorado no del empresario implacable que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, sino del hombre que en las madrugadas silenciosas apoyaba la cabeza en su regazo y compartía sueños que parecían disolverse con la primera luz de la mañana. Él la había encantado con la promesa de un mundo donde la ambición y el afecto podrían coexistir. Un mundo que ahora parecía un espejismo distante. El sol, sin embargo, hacía tiempo que no brillaba sobre su matrimonio. Una sombra larga y fría se había proyectado sobre su hogar, y esa sombra tenía nombre y apellido: Viviane Lacerda. Viviane era la antítesis de Isabela. Mientras Isabela poseía una elegancia discreta y una fuerza serena, Viviane era una tormenta de carisma calculado y ambición cortante. Como directora de nuevos negocios en Andrade Construções, no solo se había convertido en el brazo derecho de Ricardo, sino que también se había infiltrado en cada grieta de su vida. Isabela observaba impotente cómo el perfume caro y exótico de Viviane empezaba a impregnar los trajes de Ricardo, cómo su nombre se convertía en una constante en sus conversaciones, y las reuniones nocturnas se extendían durante horas y horas, justificadas por excusas cada vez más transparentes y menos creativas. Ricardo, cuando era confrontado, recurría a la misma letanía. Era el estrés del trabajo, era la presión del mercado. Isabela, según él, estaba paranoica, demasiado sensible, especialmente después de que llegara la noticia del embarazo. ¿Y qué noticia? Después de años de tratamientos frustrados y de la dolorosa aceptación de que quizás nunca serían padres, el examen confirmó no una, sino 2 vidas en camino. Gemelos. Por un instante fugaz, Isabela creyó que aquel sería el milagro que rescataría su matrimonio. 2 pequeñas anclas para impedir que su barco se hundiera del todo. Ricardo demostró una satisfacción contenida, casi empresarial. Quería herederos para su imperio, y ahora los tendría. Era como cerrar un gran negocio, un éxito más en su lista de logros. La alegría, la inmensa y abrumadora alegría, era un sentimiento que Isabela vivía sola, un amor solitario y feroz por las 2 almas que crecían dentro de ella. La gestación, sin embargo, se reveló un campo de batalla. Diagnosticada como de altísimo riesgo, la preeclampsia se instaló de forma agresiva. Su presión arterial oscilaba peligrosamente, y los dolores de cabeza lancinantes y una fatiga aplastante se convirtieron en su rutina. Confinada al ático por órdenes médicas, se vio prisionera de su propio cuerpo y de la preocupación clínica de Ricardo. Él, siempre pragmático, contrató a los mejores enfermeros y transformó una de las suites en una enfermería particular, equipada con la más alta tecnología. Era un cuidado innegable, pero el tipo de cuidado que se dedica a un activo valioso y frágil
no el cariño tierno de un marido enamorado. La presencia de Vivian, lejos de disminuir, se hizo aún más invasiva. Empezó a visitar a Isabela, bajo el pretexto de traer documentos para que Ricardo firmara o actualizarlos sobre proyectos urgentes. Sus tacones de aguja resonaban en el suelo de mármol como una cuenta regresiva siniestra. Miraba el cuerpo hinchado de Isabela, su rostro pálido, con una expresión de falsa compasión que apenas disimulaba el desprecio. «Pobrecita Isa», dijo Vivian la semana anterior, sus ojos verdes y fríos recorriéndola de arriba abajo. «Este embarazo te está costando caro, pero no te preocupes, Ricardo y yo estamos sosteniendo la empresa. Tú solo tienes que enfocarte en descansar y traer a estos bebés al mundo». El mensaje implícito era claro, flotando en el aire como un veneno invisible. «Concéntrate en ser la incubadora. Tu papel está casi terminado». Isabela intentó más de una vez mostrar a Ricardo los mensajes que veía de reojo en su celular, las llamadas de Vivian a horas absurdas, la intimidad que desbordaba lo profesional. Él la silenciaba con un suspiro cansado, una paciencia exasperada que hería más que cualquier grito. «Isabela, por el amor de Dios, no estás bien. Vivian es esencial en este momento crítico de la empresa. Todo este estrés es malo para los bebés». Él usaba a los hijos de ella, como un escudo para su traición. La certeza la golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. Estaba irremediablemente sola. Aquella noche, la sensación de abandono era más palpable que nunca. Un dolor agudo, como un cuchillo retorciéndose en su vientre, le robó el aliento. Era diferente a todo lo que había sentido. Se agarró a la encimera de la cocina, con los nudillos blancos, la respiración atrapada en la garganta. 7 meses. Era demasiado pronto. El pánico hizo que su corazón se disparara, un latido desacompasado de puro terror. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana que daba al balcón gourmet, viendo a una mujer asustada, un fantasma pálido en su propia casa. Otra contracción la golpeó, más fuerte, más larga. Un gemido bajo escapó de sus labios. Su mano buscó, temblorosa, el pequeño botón de emergencia que el enfermero había insistido en que llevara consigo. Los dedos desobedientes tantearon el bolsillo de la bata, mientras las luces de la ciudad de afuera comenzaban a bailar y a fundirse ante sus ojos. Finalmente, apretó el botón. Mientras una alarma discreta sonaba en algún lugar del apartamento, oyó el sonido inconfundible de la puerta del ascensor privado abriéndose. No era el enfermero, era Ricardo, y con él, la risa cristalina y presuntuosa de Vivian. No la esperaban allí, en la penumbra de la sala de estar. «En serio, Rick, te preocupas demasiado», decía Vivian, la voz cargada de una diversión burlona. «Probablemente esté durmiendo desde hace horas. Es todo lo que hace en todo el día, ¿verdad?». Ricardo murmuró algo en respuesta, una excusa cualquiera. Pero sus palabras se perdieron cuando la visión de Isabela se nubló completamente. El dolor era un incendio que la consumía de dentro hacia afuera. Se deslizó por la pared, con la mano extendida sobre el vientre, una oración silenciosa formándose en su mente. «Todavía no. Por favor, todavía no. Dejadme ser fuerte por ellos. Dejadme salvarlos». Lo último que vio antes de que el mundo se sumergiera en la oscuridad fue el rostro de Ricardo. Su expresión de fastidio, transformándose lentamente en shock. Y detrás de él, el rostro de Viviane. Su sonrisa de victoria vacilando por un único e imperceptible segundo, antes de ser sustituida por una máscara de preocupación perfectamente calculada. La tormenta de fuera seguía castigando la ciudad, pero dentro de Isabela,
una mucho más violenta y aterradora, acababa de comenzar. El blanco deslumbrante de la sala de cirugía del Hospital Albert Einstein era casi agresivo. Un ambiente estéril y frío que contrastaba violentamente con el caos que se desarrollaba. Máquinas pitaban en un coro frenético e irregular, la banda sonora de una crisis inminente. Isabela flotaba en un limbo doloroso, entre la conciencia y el olvido, donde cada momento de lucidez era una nueva ola de agonía y un miedo que la paralizaba. Rostros se movían sobre ella desenfocados como figuras en un sueño febril. Enfermeras con expresiones tensas, el doctor Arruda, su obstetra, con la frente fruncida en profunda concentración, y más apartado, cerca de la puerta, Ricardo. Él era la imagen del desamparo, un rey destronado, cuya fortuna y poder eran inútiles ante la rebelión biológica que ocurría en el cuerpo de su esposa. Y a su lado, como una sombra esbelta y venenosa, estaba Vivian. No se había movido de allí. Desempeñaba el papel de la pareja solidaria con una perfección teatral, la mano posesivamente posada en el brazo de Ricardo, su voz un murmullo constante y suave que, incluso a distancia, irritaba los nervios expuestos de Isabela. Preeclampsia grave evolucionando hacia el síndrome HELP. La voz del doctor Arruda era áspera, cortando la niebla de dolor que envolvía a Isabela. Hablaba con Ricardo, pero sus ojos experimentados no dejaban de monitorear cada alteración en su paciente. Sus enzimas hepáticas están peligrosamente altas. El recuento de plaquetas está cayendo en picado. Estamos perdiendo a Isabela, Ricardo. Los bebés están sufriendo un sufrimiento fetal agudo. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia ahora. Es la única oportunidad que tienen. Es la única oportunidad que tiene ella. Isabela, en sus largas horas de investigación solitaria, había leído sobre aquel síndrome. Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, recuento bajo de plaquetas, por sus siglas en inglés. Una complicación letal. Ella sabía lo que significaba. Su cuerpo se estaba apagando, atacándose a sí mismo en un intento desesperado de sobrevivir al embarazo. Ricardo, pálido como un fantasma, solo pudo asentir. Parecía un niño perdido, confrontado con un problema que su dinero no podía resolver y que sus órdenes no podían intimidar. «Hágalo», dijo él, con la voz embargada, casi un susurro. «Haga lo que sea necesario». Mientras el equipo médico la preparaba para la cirugía, en un torbellino de movimientos rápidos y precisos, la mirada de Isabela se encontró con la de Viviane. Por una fracción de segundo, la máscara de preocupación de la amante se deslizó, e Isabela vio lo que había debajo. Un brillo de triunfo puro, gélido e inconfundible. En aquellos ojos verdes, la verdad era desnuda y cruel. Vivian creía que aquel era el final del camino para Isabela. La esposa inconveniente sería quirúrgicamente removida de la ecuación, dejando atrás a los dos herederos que ella, Vivian, criaría como suyos. Una enfermera comenzó a empujar la camilla hacia el centro quirúrgico. Al pasar por Ricardo, él extendió la mano, dudando sobre la de Isabela, como si ya no supiera si tenía derecho a tocarla. «Isa», comenzó él, la voz cargada de una culpa que ella estaba demasiado débil para descifrar. Pero Viviane apretó su brazo con más fuerza, tirando de él hacia atrás. «Déjelos trabajar, querido», susurró, la voz un veneno dulce. «No podemos estorbar. Tenemos que ser fuertes por los niños, por los niños». La forma en que ella dijo aquello, como si ya fueran su propiedad, fue un dardo que perforó el corazón de Isabela.
La sala de cirugía era un teatro de acero y tensión. Isabela sintió el pinchazo de la anestesia, el entumecimiento helado subiendo por sus piernas, pero que no conseguía alcanzar el terror que congelaba sus venas. Luchaba por mantenerse despierta, por agarrarse a un hilo de conciencia. Necesitaba verlos. Necesitaba saber que estaban seguros. Iniciando el procedimiento, anunció el doctor Arruda. Isabela fijó la mirada en el reflejo distorsionado de una lámpara de metal sobre ella, una visión turbia del drama de vida o muerte que se desarrollaba. Sintió un tirón, una presión profunda y extraña, y entonces un llanto, un lamento fino y agudo que rasgó el silencio clínico de la sala. «Es un niño», anunció una enfermera. «Nació a las 23:18. Peso, 1,4 kg. Un niño. Su hijo». Lágrimas calientes resbalaron por el rabillo de sus ojos, un contraste con su piel fría. Una ola de amor tan abrumadora que casi le hizo olvidar el dolor. Un minuto después, otro llanto. Un poco más débil, pero igualmente determinado, se unió al primero. «Una niña», dijo el doctor Arruda, la voz tensa. 23:19. 1,350 kg. Son pequeños, pero son guerreros. Llévenlos a la UCI neonatal ahora. Sus hijos estaban allí. Eran reales. Pero mientras el alivio la inundaba, su cuerpo cedió por completo. El pitido constante del monitor cardíaco a su lado se transformó en una alarma estridente y continua. «Está sufriendo un paro», gritó alguien. «Hemorragia masiva. Necesito 4 unidades más de O negativo para ayer», ordenó el doctor Arruda, mientras el mundo de Isabela se disolvía en un gris profundo. Su último pensamiento consciente no fue sobre Ricardo, ni sobre su propio miedo. Fue sobre sus bebés, 2 pequeños luchadores, nacidos en un mundo donde una víbora esperaba para reclamarlos. La traducción continúa en el mismo estilo narrativo y detallado, manteniendo la fidelidad al tono y la trama del texto original, incluyendo el conflicto con Doña Teresa y la revelación final del ADN. Afuera, en el aséptico pasillo, Ricardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Viviane, en cambio, estaba sentada en una de las butacas de la sala de espera, perfectamente compuesta, respondiendo mensajes en su celular. Una enfermera salió del centro quirúrgico, con el rostro cansado. «Señor Andrade, sus hijos están en la UCI neonatal. Están estables, por ahora. Son prematuros, pero son fuertes». Los hombros de Ricardo cedieron en alivio. «¿Y mi esposa? ¿Y Isabela?» La expresión de la enfermera se ensombreció. «El doctor Arruda todavía está con ella. Perdió mucha sangre. Están haciendo todo lo que pueden. La situación es crítica». Tan pronto como la enfermera se alejó, Viviane se levantó y se deslizó al lado de Ricardo, rodeándolo con sus brazos. «Ah, mi amor, ¿escuchaste? Los niños son fuertes. Tienes un hijo y una hija. Lo lograste». Ella enmarcó la situación como una victoria de él, un logro personal. Ricardo, entumecido por el shock y por un horror creciente por su propia negligencia, se dejó consolar. «Puede que muera, Vivi», tartamudeó. Viviane lo tranquilizó, los labios peligrosamente cerca de su oído. «Isabela es una luchadora, pero pase lo que pase, no te quedarás solo. No nos quedaremos solos. Crearemos a estos niños juntos. Tendrán una madre. Te lo prometo». Sus palabras eran un bálsamo envenenado, perfectamente reconfortantes, perfectamente calculadas. Y mientras lo abrazaba, miró por encima del hombro de él hacia la sala de cirugía y una sonrisa minúscula, casi imperceptible, curvó sus labios. Estaba jugando un juego largo, un juego de paciencia y crueldad,
y sentía que estaba a pocos instantes del jaque mate. En el teatro de horrores que ella misma había construido, el acto final estaba a punto de comenzar. La usurpadora, en los días que siguieron, Isabela permaneció como un espectro en la unidad de terapia intensiva, un cuerpo suspendido entre la vida y la muerte, anclado al mundo de los vivos por una compleja telaraña de tubos y cables. Estaba en coma inducido, una medida desesperada para darle a su cuerpo castigado una oportunidad de recuperarse de la hemorragia y de la insuficiencia multiorgánica. Mientras ella libraba esa guerra silenciosa e invisible a pocos pisos de allí, en el santuario de luz tenue de la UCI neonatal, sus hijos, a quienes apenas había tenido la oportunidad de ver, libraban sus propias batallas. Dentro de sus incubadoras, los pequeños milagros de resiliencia, que aún no tenían nombres, luchaban por cada respiración, y en el vacío aterrador, dejado por la ausencia de Isabela, Vivian floreció, se instaló en el hospital y en la vida de Ricardo, con la eficiencia implacable de una hiedra venenosa, ocupando cada espacio, sofocando cada recuerdo. Era ella quien se quedaba al lado de Ricardo, la mano siempre en su brazo, una presencia constante y posesiva que lo aislaba en su propia burbuja de dolor y culpa. Era ella quien conversaba con los médicos, absorbiendo la jerga técnica con una inteligencia afilada, para luego traducir la información a Ricardo de una forma que siempre, sutilmente, resaltaba la fragilidad terminal de Isabela y su propia fuerza indispensable. Era ella quien interceptaba las llamadas de la familia de Isabela, ofreciendo actualizaciones vagas y tranquilizadoras que en la práctica los mantenían a distancia. Los médicos piden reposo absoluto y ninguna visita, decía por teléfono, la voz desbordando una falsa compasión que llegaba a ser obscena. Es mejor dejar que el equipo haga su trabajo. Ricardo está destrozado, claro, pero yo estoy aquí, asegurando que todo salga bien, su obra maestra de actuación. Sin embargo, ocurría en la sala de observación de la UCI neonatal. Ricardo, consumido por un cóctel paralizante de culpa, miedo y un extraño orgullo naciente, pasaba horas allí, con las palmas de las manos presionadas contra el grueso cristal, observando a sus hijos imposiblemente pequeños. Viviane se quedaba a su lado, la cabeza apoyada en su hombro, imitando su postura de adoración. «Son perfectos, Rick», susurraba. «La niña tiene la forma de tus ojos, lo juro, y el niño tiene tu barbilla, tan determinada». Ella tejía una narrativa, cosiéndose en el tejido de la existencia de aquellos niños. Comenzó a referirse a ellos como nuestros bebés en conversaciones con terceros. Creó un grupo de mensajes con su círculo social, enviando fotos borrosas que tomaba de las incubadoras con leyendas como «Conociendo a los nuevos amores de mi vida y mi mundo ha dado un vuelco». Se ocupó de las cuestiones prácticas con una energía frenética, un torbellino de decisiones que hacía que la inercia de Ricardo, paralizado por el luto anticipado, pareciera aún más patética. Contrató a un renombrado arquitecto, famoso por decorar apartamentos de celebridades, para rehacer completamente el cuarto de los bebés en el ático. Ese tema de safari que Isabela eligió era tan soso, querido, le dijo a Ricardo una noche en el comedor del hospital, descartando meses de planificación amorosa de Isabela con un simple gesto. Necesitamos algo que inspire grandeza, que hable de un futuro brillante. Estoy pensando en algo más cósmico para nuestras 2 estrellitas. Estaba literalmente borrando a Isabela. Cada decisión, cada palabra, era una pincelada cuidadosa, pintando sobre la mujer que luchaba por la vida a solo unos pisos de arriba.
semilla de la duda. La verdadera naturaleza de la serpiente, sin embargo, fue revelada con la llegada de doña Teresa, la madre de Isabela, una mujer de fibra, con la espina dorsal forjada por las dificultades de la vida y ojos que veían a través de cualquier fachada. No era del tipo que se contentaba con excusas vagas por teléfono. Tan pronto como supo de la gravedad de la situación, tomó el primer autobús del interior de Minas hacia São Paulo. Una tormenta silenciosa de furia y miedo. Marchó por los lujosos pasillos del hospital y encontró a Viviane en el pasillo de la UCI, instruyendo a una enfermera sobre las preferencias de Ricardo para el café, como si fuera la señora de la casa. ¿Quién es usted? La voz de doña Teresa no fue alta, pero cargada de una autoridad que hizo que Viviane se volteara bruscamente. La máscara de preocupación ensayada de la amante vaciló. Soy Viviane Lacerda, una amiga muy cercana de la familia. Doña Teresa dio un paso adelante, la mirada fija y penetrante. Sé muy bien quién es usted. Usted es la otra. ¿Qué hace aquí, en el lugar que debería ser mío, al lado de mi hija? La arrogancia de Viviane regresó. Gélida. Estoy dando apoyo a Ricardo, en este momento terrible. Lo que es más de lo que puedo decir de la familia, que solo apareció ahora. El anzuelo fue lanzado, pero doña Teresa no mordió. Fuimos instruidos a mantenernos lejos. Por usted, me imagino, replicó ella, empujándola ligeramente para pasar. Vine a ver a mi hija. El enfrentamiento que siguió fue una guerra fría y brutal. En los 2 días siguientes, el hospital se convirtió en un campo de batalla. Doña Teresa no se apartaba del lado del lecho de Isabela, sosteniendo la mano inerte de su hija, susurrando historias de la infancia, cantando nanas y prometiendo en voz baja proteger a sus nietos. Viviane Porsteva. Por su parte, controlaba el flujo de información para Ricardo, pintando a doña Teresa como una mujer simple y descontrolada, cuya presencia agitaba el ambiente y perturbaba el delicado equilibrio. La tensión alcanzó el clímax fuera de la UCI neonatal. Doña Teresa acababa de pasar 1 hora con el rostro pegado al cristal, el corazón desbordando un amor tan intenso que dolía. Al salir, vio a Viviane conversando con una de las enfermeras más jóvenes, entregándole un sobre blanco y grueso. Esto es solo un pequeño agradecimiento por su dedicación, decía Viviane, la voz melosa. Ricardo y yo estamos muy agradecidos por la atención especial que le están dando a nuestros pequeños. Sabemos que podemos contar con usted para mantenernos actualizados de todo, de primera mano. Parecía una propina generosa, pero doña Teresa vio la verdad. Era un soborno. Viviane estaba comprando lealtad, asegurando que ella, y no la familia, fuera el contacto principal, la figura de autoridad, la madre. Doña Teresa esperó a que Viviane se alejara con su andar victorioso antes de acercarse a la enfermera. Con permiso, hija mía, dijo ella, la voz suave pero firme. Soy Teresa, la madre de Isabela. La enfermera, llamada Katia, pareció sobresaltada, metiendo el sobre en el bolsillo del uniforme. Ah, sí, señora, un placer. Doña Teresa miró profundamente a los ojos de la joven. La madre de esos 2 niños es mi hija, que está tendida en una cama de UCI, luchando por su vida. No esa mujer. No importa lo que le diga. No importa lo que le pague. La madre es Isabela. Nunca lo olvide. La enfermera tartamudeó. Pero doña Viviane ha estado tan presente y el señor Andrade delegó. Doña Teresa la interrumpió, la voz todavía baja, pero ahora cortante. Está ciego por el dolor y está siendo manipulado. Solo le pido una cosa. Recuerde quién está en esa cama. Ella está luchando por ellos. No deje que esa mujer la borre de la historia. Doña Teresa se alejó,
dejando a la enfermera con una expresión confusa y culpable. Había plantado una semilla de duda, un pequeño acto de rebelión en el reino que Vivian construía. Pero al regresar al cuarto silencioso de Isabela, una sensación terrible de impotencia la invadió. Vivian no solo estaba planeando un futuro sin su hija, lo estaba construyendo activamente, ladrillo a ladrillo, sobre el cuerpo inerte de Isabela. Y doña Teresa temía, con una certeza que helaba su alma, que una semilla de duda no sería arma suficiente para detener a esa mujer. Necesitaría un milagro o una orden venida de la propia Isabela. La última petición. Al quinto día, contra todo pronóstico y para el asombro del equipo médico, lo improbable sucedió. Isabela comenzó a despertar. No fue un regreso súbito, sino un emerger lento y agonizante de las profundidades del coma. La primera sensación fue el fuego en la garganta, un resquicio del tubo de ventilación que había sido retirado horas antes, una señal de que comenzaba a respirar por cuenta propia. La segunda fue una debilidad aplastante, como si sus huesos se hubieran transformado en polvo. Pero entonces, sus ojos se abrieron y estaban lúcidos. Doña Teresa, que dormitaba en una butaca incómoda al lado de la cama, despertó con el menor movimiento de los dedos de su hija. ¡Isa! ¡Hija! La voz de doña Teresa era un susurro ronco de incredulidad y esperanza. Se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos. ¡Dios mío, despertaste! ¡Volviste a mí! Lágrimas de alivio puro resbalaron por el rostro de doña Teresa, mientras apretaba la mano de su hija, con una delicadeza reverente. Un médico fue llamado, y una ola de optimismo cauteloso llenó el cuarto. Se chequearon los signos vitales, se hicieron preguntas. Las respuestas de Isabela eran débiles, su voz un hilo casi inaudible, pero estaba allí, presente, consciente. Los médicos lo llamaron un giro notable, una prueba de la fuerza que aún residía en aquel cuerpo tan castigado. Por algunas horas preciosas, la esperanza, una cosa frágil y luminosa, flotó en el aire estéril de la UCI. Ricardo fue llamado y entró corriendo en el cuarto, el rostro una máscara de alivio y angustia. Miró a Isabela. La miró de verdad por primera vez en meses, y no vio a la esposa paranoica o a la mujer hormonal que lo acusaba. Vio a la mujer que un día había amado, devastada, pero milagrosamente, imposiblemente todavía allí. «Isa», susurró, la voz embargada. «Perdóname». Ella solo lo encaró, la mirada pesada con un dolor y un perdón que estaba demasiado débil para verbalizar. La rabia era un lujo que su cuerpo ya no podía sostener, pero la presencia de él y la sombra de Viviane que sentía incluso sin verla, encendió una llama de urgencia en su pecho. No podía morir. No podía dejarlos. La recuperación, sin embargo, era una montaña empinada y traicionera. En los días que siguieron, Isabela osciló con momentos de claridad, seguidos por fiebres y complicaciones. En uno de esos momentos de lucidez, con solo su madre en el cuarto, reunió las fuerzas que apenas tenía. Con un gesto tembloroso, llamó a doña Teresa para más cerca. «Madar», murmuró cada palabra con un esfuerzo monumental. «¡Los bebés! ¿Los viste?» La voz de doña Teresa se quebró. «Los vi, hija mía. Son preciosos. Un niño y una niña. Son perfectos». Una sonrisa fantasmal tocó los labios de Isabela. «¡Lucas! ¡Y Laura!». Ella había elegido los nombres meses antes, en secreto. Respiró hondo, reuniendo las últimas fuerzas. «Usted tiene que prometerme cualquier cosa, mi amor.
susurró doña Teresa, inclinándose hasta que su rostro casi tocó el de su hija. Ella, comenzó Isabela, los ojos volviéndose hacia la puerta, donde ella sabía que la sombra de Viviane acechaba. Ella me va a borrar, lo va a tomar todo. Quiere a mis hijos. La respiración de Isabela falló por un instante. No confío en ella, madre. Nunca confié. Una vez la oí hablar. Algo sobre seguridad embrionaria, sobre pureza. Pensé que era locura mía, pero la forma en que miraba mi vientre... Isabela se perdió en el recuerdo de aquella mirada fría y calculadora que había intentado ignorar. ¿Qué quiere que haga, hija? Dígame. La voz de doña Teresa era firme, una roca en medio de la tormenta de lágrimas que quemaban sus ojos. «Protéjalos», susurró Isabela, su mano agarrando la de su madre con una fuerza sorprendente. Pruebe que son míos. No deje que mienta». Sus ojos suplicaban, desesperados. «Una prueba, madre. Haga una prueba de ADN». Doña Teresa se quedó confusa. «Pero claro que son suyos, Isa. ¿Por qué eso?» Instinto. La voz de Isabela era un soplo. «Es una víbora. Es capaz de cualquier cosa». Ella planeó esto. Que yo no saliera de aquí. No deje que gane. Por mis hijos. Pruebe que yo soy la madre de ellos. Parecía la petición de una mente febril, pero la intensidad en la mirada de Isabela era innegable. Era una premonición. Una estrategia desesperada de una madre que luchaba en dos frentes. Una por su propia vida, otra por la identidad de sus hijos. «Tengo un abogado», continuó Isabela, la voz desvaneciéndose en un hilo de sonido. «Doctor Matos. Él sabe. En mi caja fuerte. Él la va a ayudar a usted». Apretó la mano de su madre una última vez. Un espasmo de urgencia. «No deje que se acerque a ellos. Luche por mí, madre, hasta que yo pueda luchar por mí misma». Con esa última frase, la exhaustión la venció, y sus ojos se cerraron, cayendo en un sueño profundo, pero curativo. Doña Teresa se quedó paralizada, la mano de su hija todavía caliente en la suya, la promesa resonando en sus oídos. La guerra de Isabela por la vida continuaba, pero ahora una nueva batalla había sido declarada. Una batalla por la verdad. Con el corazón en pedazos por la fragilidad de su hija, pero el alma en llamas por la determinación en sus ojos, doña Teresa sabía lo que tenía que hacer. No esperaría a que Isabela se recuperara. Empezaría a luchar por ella. Ahora. Aquella misma tarde buscó el contacto del doctor Matos. Ella no iba a fallar. Sería la guardiana de la promesa de su hija, la general en una guerra que Viviane ni siquiera sabía que estaba a punto de comenzar. La trampa del ADN. Mientras Isabela libraba su lenta y ardua batalla por la vida en los confines de la UCI, doña Teresa, movida por una promesa sagrada, ponía en acción el plan de su hija. El bufete de abogados Matos e Asociados, en la Avenida Paulista, era la antítesis de la frialdad moderna de Andrade Construções. Era un santuario de madera oscura, cuero envejecido y el olor a papel y justicia. Dr. Horacio Matos, un hombre de unos 70 años, con ojos que parecían haber visto todas las facetas de la naturaleza humana, era el abogado de la familia de Isabela desde hacía décadas. Había sido él quien redactó su testamento personal, un documento separado del complejo acuerdo prenupcial que ella había firmado con Ricardo. Doña Teresa se sentó frente a él, el corazón pesado, pero la determinación de acero. «Mi hija me mandó a verlo», comenzó ella, la voz firme. «Está luchando, pero tiene miedo. Me pidió que hiciera una cosa
Una prueba de ADN para probar que los bebés son de ella. El doctor Matos juntó las puntas de sus dedos, la expresión sombría. No estoy sorprendido, doña Teresa. Isabela me buscó hace unos meses. Estaba preocupada. Se levantó y fue hasta un archivador de acero, regresando con una carpeta de cuero. Ella sospechaba del carácter de la señorita Lacerda, claro, pero era más específico. Mencionó una conversación que escuchó por casualidad. Viviane estaba al teléfono, hablando en francés, pensando que Isabela no entendería. Pero Isabela era fluente. ¿Y qué oyó?, preguntó doña Teresa, inclinándose hacia adelante. Oyó las palabras seguridad embrionaria y el nombre de una clínica de fertilidad muy exclusiva y discreta en Ginebra, explicó el abogado. En ese momento, Isabela no entendió el contexto, pero aquello la perturbó profundamente. Sentía que Viviane no solo estaba intentando reemplazarla, sino apropiarse de cada aspecto de su vida, de su legado. Ella me dejó instrucciones claras. Si algo le sucediera, si quedaba incapacitada o peor, yo debería tomar todas las medidas para proteger legalmente su maternidad. La petición de la prueba de ADN no es un delirio febril, doña Teresa. Es una estrategia que ella misma elaboró. El plan era audaz y arriesgado. Necesitaban muestras de ADN de los gemelos, de Isabela y, crucialmente, de Viviane. Obtener el ADN de los bebés fue la parte más simple. El hospital, como procedimiento estándar, había realizado la prueba del pie, y el doctor Matos, con el poder notarial que Isabela le había otorgado, pudo requerir legalmente acceso a las muestras, citando la necesidad de investigar una posible condición genética hereditaria. Era una brecha legal, pero sólida. El ADN de Isabela también fue obtenido sin dificultades. Como parte de su historial médico y de los procedimientos en la UCI, muestras de sangre y tejido ya estaban preservadas. El desafío era Viviane. ¿Cómo vamos a conseguir una muestra de ella?, preguntó doña Teresa. Es una fortaleza. El doctor Matos esbozó una sonrisa casi imperceptible. La señorita Lacerda es arrogante, mi querida, y la arrogancia siempre deja un rastro. La oportunidad surgió una semana después. Lucas y Laura finalmente recibieron el alta de la UCI neonatal. Como Isabela todavía estaba en proceso de recuperación, imposibilitada de salir del hospital, Viviane orquestó el regreso de los bebés a casa como un evento de la realeza, con derecho a un fotógrafo de una revista de celebridades. Se posicionó como la figura materna interina, la salvadora de la patria. Para celebrar, organizó una pequeña fiesta de bienvenida en el ático para su círculo más íntimo. Doña Teresa, desempeñando el papel de la abuela en duelo y agradecida, estaba allí, un cordero en medio de los lobos, observando desde las sombras. Vio a Viviane sosteniendo a la pequeña Laura con una posesión que la asqueaba, posando para las cámaras la imagen de la maternidad radiante. La vio tomar un sorbo de champán y posar la copa en una mesa de esquina. A través de un contacto discreto, el doctor Matos había logrado que una agencia de catering de su confianza fuera recomendada a la asistente de Viviane. Uno de los camareros, previamente instruido, tenía una única misión: recoger aquella copa específica y mantenerla separada. La copa, con la mancha del lápiz labial caro de Viviane y su ADN en el borde, fue cuidadosamente embalada y enviada por un mensajero particular al mismo laboratorio que procesaría las otras muestras. Al final de la fiesta, cuando doña Teresa se despedía, Viviane la detuvo en la puerta. «Qué bueno que pudo venir a ver a los bebés», dijo, la voz goteando una dulzura condescendiente. «Ahora puede volver a su ciudad con la conciencia tranquila.
Están en óptimas manos, las mías. Doña Teresa solo la encaró, los ojos ardiendo. Aproveche, hija mía. Aproveche mientras pueda. Un destello de irritación cruzó el rostro de Vivian, pero fue rápidamente sustituido por una sonrisa presuntuosa. Tenía al hombre, el dinero y los herederos. Era intocable. La arquitecta de mentiras permaneció en su reino recién conquistado, ciega al hecho de que sus cimientos estaban a punto de ser pulverizados por una verdad que ella jamás imaginó que alguien se atrevería a buscar. Mientras tanto, en el hospital, Isabela, alimentada por las pequeñas victorias contadas por su madre, encontraba una nueva razón para luchar. Ya no luchaba solo para sobrevivir, sino para volver a casa y desenmascarar a la mujer que había intentado robarle todo. El resultado del ADN. La reunión fue programada para las 2 de la tarde de un martes, 10 días después de la llegada de los gemelos a casa. El doctor Horacio Matos solicitó la presencia de Ricardo Andrade y Viviane Lacerda en su despacho para lo que describió como la discusión de asuntos legales urgentes relativos a la tutela y al bienestar de los herederos Andrade. Ricardo llegó con el aire abatido de siempre, la culpa pesando sobre sus hombros. Vivian, en cambio, estaba radiante. De brazos dados con él, en un vestido blanco e inmaculado que gritaba poder y pureza, entró en la sala de reuniones como una reina inspeccionando su dominio. Presumió que se trataba de una formalidad para oficializar su posición como guardiana legal de los niños. Un último detalle burocrático antes de que su nueva vida pudiera, por fin, comenzar. El doctor Matos estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, con 3 carpetas de cuero idénticas frente a él. Su comportamiento era impecablemente profesional, pero había un brillo en sus ojos, la mirada de un cazador experimentado a punto de desarmar la trampa. «Gracias por venir», comenzó el doctor Matos, la voz tranquila y mesurada. «Como representante legal de los intereses de Isabela Moura Andrade, que afortunadamente se está recuperando bien y pronto recibirá el alta, fui instruido por ella a aclarar algunos puntos cruciales para el futuro de sus hijos, Lucas y Laura». La mención de la recuperación de Isabela hizo que Vivian se endureciera sutilmente. «Doctor Matos, con todo respeto, creo que la situación es clara», intervino ella, la voz suave, pero controladora. «Ricardo es el padre, y yo, como su compañera y la persona que ha cuidado de todo, seré la figura materna. Nuestros abogados pueden encargarse del papeleo». «Claridad es exactamente lo que estamos buscando, señorita Lacerda», respondió el abogado sin inmutarse. Abrió la primera carpeta. «Primeramente, para todos los registros legales, tenemos aquí la confirmación de la paternidad solicitada por Isabela. Este documento del laboratorio Genom Brasil confirma con 99% de probabilidad que usted, Ricardo Andrade, es el padre biológico». Deslizó el papel hacia Ricardo, que solo asintió, cansado. Vivian sonrió, triunfante. «Óptimo». El primer paso estaba consolidado. «Con todo», continuó el doctor Matos, «la directriz de Isabela fue bastante específica, nacida de una preocupación que ella compartió conmigo meses antes. Ella insistió en que se estableciera un perfil completo de ADN de los niños, incluyendo la maternidad». La sonrisa de Vivian vaciló. «¿Maternidad? ¿Por qué sería necesario? Es obvio que Isabela es la madre. Esto es una pérdida de tiempo y dinero». «Isabela cree en el poder de la prueba incontestable», dijo el doctor Matos, abriendo la segunda carpeta. «Este es el segundo informe. Compara el ADN de Lucas y Laura con una muestra de Isabela. Como se esperaba,
Confirma que ella es, de hecho, la madre biológica. Ricardo miró el papel confuso. Doctor Matos, no entiendo el propósito de esto. Isabela está viva. Va a volver a casa. ¿Por qué tanta desconfianza? No es desconfianza, señor Andrade, dijo el abogado, y su voz bajó, asumiendo un tono más severo. Es protección. Isabela temía que, en su ausencia, incluso temporal, una narrativa falsa pudiera ser creada. Temía que la mujer que intentó sistemáticamente borrarla de su vida intentara también borrarla de la vida de sus hijos. Vivian se rió. Un sonido corto, agudo y feo. Esto es locura. Es la paranoia de una mujer fragilizada por la enfermedad. Yo nunca haría eso. Soy la madre de ellos ahora, en todos los sentidos que importan. Soy yo quien los está criando, quien los ama. ¿Lo es? Preguntó el doctor Matos suavemente, tomando la tercera y última carpeta. Las preocupaciones de Isabela eran específicas, señorita Lacerda. Ella la oyó hablando sobre una clínica en Ginebra, sobre seguridad embrionaria. Ella tuvo el escalofriante pensamiento de que usted podría un día intentar alegar que los embriones eran suyos desde el principio, una mentira que, con ella incapacitada, podría convertirse en una verdad conveniente. Esto es calumnia, siseó Vivian levantándose. Es un ataque bajo y desesperado. No es calumnia si el objetivo es proteger la verdad, dijo el doctor Matos. Abrió la última carpeta. Como medida de precaución final para eliminar cualquier confusión futura sobre su papel, hicimos una última comparación. Testamos su ADN, señorita Lacerda, contra el de los gemelos. Él alzó el papel. El recuerdo del champán, la fiesta, la trampa, se esfumó del rostro de Vivian. Este informe demuestra con certeza absoluta que usted no posee ninguna relación biológica con ellos. Él posó el papel sobre la mesa. Los 3 documentos estaban allí. Una trinidad de verdades. Ricardo finalmente levantó los ojos, su mente procesando las implicaciones. La paranoia que él había descartado, las súplicas que había ignorado, la conversación sobre la clínica, la forma posesiva en que Viviane había actuado. Todo se fundió en una única imagen horripilante. Él giró la cabeza y miró a Viviane. No vio a la compañera fuerte. Vio a una usurpadora, una mentirosa cuyas maquinaciones eran tan profundas que su esposa, desde un lecho de hospital, tuvo que usar la ciencia para defenderse. La mujer, riendo en el pasillo, no estaba celebrando el nacimiento de sus hijos. Estaba celebrando la caída de su rival. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Isabela entró. Estaba más delgada, pálida, apoyada en su madre, doña Teresa, pero sus ojos ardían con una fuerza que nadie allí jamás había visto. Caminó lentamente hasta la mesa. Vivian la encaró, paralizada, como si viera un fantasma. «¡Tú!», tartamudeó Vivian. «¿Qué estás haciendo aquí?». Isabela la ignoró y miró a su marido. «¿Crees en mí ahora, Ricardo?». Su voz era calma, pero cortante como el cristal. Ricardo se derrumbó en la silla con el rostro entre las manos. La visión de Isabela, frágil, pero de pie, y la prueba irrefutable sobre la mesa, rompieron la última barrera de su negación. «Isa, perdóname». Isabela entonces se volvió hacia Viviane, que temblaba de rabia y humillación. «Entraste en mi casa, te acostaste en mi cama, intentaste robar a mi marido, y cuando no lo conseguiste, intentaste robar mi lugar como madre», dijo Isabela, cada palabra una sentencia. «Pensaste que yo era débil, pensaste que iba a morir y dejarte el camino libre. Subestimaste una cosa, Viviane. El amor de una madre no muere. Lucha». «Fuera», dijo Ricardo, la voz un susurro letal,
haciendo eco a las palabras de Isabela. Sal de mi empresa, sal de mi vida. Si te acercas a 1 metro de mi esposa o de mis hijos, voy a usar cada centavo que tengo para asegurar que nunca más tengas paz. Humillada, expuesta y derrotada, no por un fantasma, sino por la mujer que había intentado destruir. Viviane salió corriendo de la sala, empujando el pasado hacia atrás. Semanas después, Isabela volvió a casa. El ático ya no era una prisión dorada, sino un hogar a reconstruir. El cuarto cósmico fue desmontado y con la ayuda de doña Teresa, transformado en un nido de amor y calidez, con los colores y los temas que Isabela siempre había soñado. Ricardo, un hombre roto y arrepentido, hacía todo lo posible para probar su cambio. Se alejó de la empresa, dedicando cada minuto a sus hijos y a cuidar de Isabela. Él sabía que reconquistar su confianza sería la jornada más larga y difícil de su vida, una deuda que quizás nunca conseguiría pagar. Isabela, por su parte, encontró en sus hijos, Lucas y Laura, y en su propia resiliencia, una fuerza que no sabía poseer. Ya no era la esposa pasiva o la mujer fragilizada. Era una superviviente, una madre leona que había enfrentado la muerte y la traición y había salido del otro lado, más fuerte. Miraba hacia el futuro, no con miedo, sino con la certeza de que mientras viviera, nadie nunca más se atrevería a intentar borrarla. Y así, la telaraña de mentiras tejida con tanta ambición fue deshecha por una verdad innegable, traída a la luz por la fuerza de una madre que se negó a ser vencida. Para Ricardo, fue el inicio de una dolorosa jornada en busca de redención. Para Viviane, fue el final. Desapareció de la alta sociedad, convirtiéndose en un cuento de advertencia, un fantasma de su propia codicia. Gracias por escuchar esta historia. Si te emocionó, por favor, haz clic en me gusta. Comparte con alguien que ame una historia de justicia y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo video.